Buenas tardes o buenas noches para todos. Un gusto como siempre, con alegría en el corazón de poder encontrarnos a través de este medio y recibirles a todos con los brazos abiertos, tanto a los hermanos como siempre decimos de acá de Las Piedras, la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, a todos los hermanos, queridos amigos y pastores y líderes de otras congregaciones como los del exterior del país. De todas maneras, y a todos ellos muy bienvenidos, tantos como sea que lo están viendo y lo verán ahora en forma directa o luego como siempre en diferido si por razones laborales o diferentes razones no lo pueden hacer. Pero de todos modos nos alegramos muchísimo, nos alegra muchísimo el corazón de que ustedes pueden estar allí. Y me gusta muchísimo cuando ni más abre la transmisión, están allí conectándose como Walter y Gladys y Silvia y así a medida que van inmediatamente ahí a las 7:30, cuando es a las 7:30, o a las 5 de la tarde, cuando es a las 5 los sábados, estén ahí. Elsa, bienvenida con tu familia. Eh, eso me agrada mucho, porque como dije siempre, eso significa que hay hambre y sed de Dios. Lo mismo, Adriana también, muy bienvenida, buenas noches. Cuando nos reunimos en el templo, en el edificio, lo mismo, estar 10, 15 minutos antes. Eso habla de un corazón deseoso de estar en la casa del Padre y estar junto con los hermanos. A veces ni siquiera nos pasa por la cabeza, pero es real. Eso dice algo, está mandando un mensaje. Como digo siempre, nuestras actitudes envían mensajes a Dios, al enemigo de tu alma y a nosotros mismos. Nos enviamos un mensaje a nosotros mismos, diciendo que sí es posible, diciendo que es perfecto lo que estamos haciendo delante de Dios, diciendo que hasta aquí el enemigo no puede pasar. Hay muchos mensajes cuando nosotros tomamos la actitud correcta, cuando tomamos la decisión correcta, basado en la palabra de Dios, hay mensajes triple, como digo siempre, un triple mensaje que estamos enviando. Sea bueno, si es positivo, si es correcto, o negativo, si no estamos haciendo lo que es correcto. El hecho, por ejemplo, de querer y estar y dedicar ese tiempo ya es una victoria. Pero hay quienes pudiendo, escucha lo que te digo, hay quienes pudiendo estar o en la casa de Dios cuando nos reuníamos, o aquí ahora en las transmisiones, y deciden no estar. Están enviando un triple mensaje negativo, abriendo puertas al enemigo. Mensaje a Dios diciéndole no me interesás. Mensaje al enemigo diciendo bienvenido, mirá, acá estoy. Y un mensaje a sí mismo diciendo, bueno, he decidido que no me importa, que no tengo interés en la palabra, en estar con el cuerpo de Cristo, con los hermanos. Un mensaje que estás enviando. Te lo digo por si lo ves en diferido después. Estoy hablando para aquellos que pudiendo no están. Pero bienvenidos y muy alegre, muy contento, Patricia, bienvenido, bienvenida. Se corta, pero debe ser tu celular. Arranca enseguida, no te preocupes. Ora al Señor. Bien, vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Estamos sobre la oración. Y espero, confío, y es mi oración, a lo largo de semanas tras semanas, que la palabra produzca en ti aquello para el cual Dios la envía, sea cuando es una palabra de sanidad, de liberación, de oración, de adoración, de decisiones, que Señor, si tú se lo permites, Él hace esa obra, te transforma la vida, te lo puedo decir por experiencia, el presente y el futuro, que vos no te imaginabas. Entonces, pero tú tienes que permitirle que la palabra haga el trabajo, o sea, porque si tú cierras, bloqueas tus emociones, bloqueas tus sentimientos, bloqueas la mente, bloqueas en tu espíritu, Dios no te va a obligar. Y como estamos hablando de la oración, acerca de la oración, decimos al Padre ahora en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, que tome ahora control, gobierno y dominio sobre toda casa, sobre toda habitación, sobre todo lugar de trabajo, si lo están mirando en el trabajo. El Señor
venga sobre tu vida ahora y tu entendimiento y tus oídos espirituales se abran ahora para recibir palabra de Dios, para recibir alimento que te fortalezca, dirección para encaminar tu vida de acuerdo al diseño del Padre Celestial. Ahora, en este mismo momento, en este instante, Señor, yo quiero que aquellos, como siempre digo, están sedientos y hambrientos, no se irán sin ser saciados. Serán revelados. Hoy tendrán entendimiento, hoy recibirán más, hoy irán a un nivel superior hasta el que fueron hasta las 7:30 de esta tarde. Padre, yo los bendigo en tu nombre, bendigo el lugar donde se encuentra y pido protección, cobertura, Señor, de tu Santo Espíritu y ángeles alrededor de la casa donde están, alrededor del lugar donde se encuentran o si están en la calle, caminando en el trabajo. Señor, guarda y protege ahora. Señor, libera tu bendición sobre ellos, libera tu gracia y tu favor de una manera sobrenatural sobre ellos. Damos muchas gracias, papá, porque eres fiel, estás siempre con nosotros y tu Espíritu Santo permanece en nuestras vidas. Gracias por lo que vamos a recibir hoy. Gracias por la adoración. Gracias porque nos va a llevar a un nivel superior de relación contigo que el que teníamos hasta hoy. Gracias porque así será, Padre. Así será para la gloria de tu nombre. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y decimos amén, y tú dices amén desde ahí. Bienvenidos, hermano Luis, muchas bendiciones. Bienvenida Glenda desde España, también Lourdes desde España, bienvenidas. Gustazo de que estén con nosotros. Bien, estamos aprendiendo más, es interminable. Y es muy profundo el tema de la oración porque ella desata las bendiciones, desata la revelación del Padre, desata todo lo que el enemigo había atado. La oración tiene muchísimas, pero muchísimas facetas. Y estamos aprendiendo, ya aprendimos qué no era la oración y empezamos a aprender qué era la oración. Y vimos el punto 1, que era conversar con Dios. Era esa común unión, ¿sí? La común unión es comunión directa con el Padre Celestial, sin intermediario, sin nada, directamente. Eso sabes que aprendimos que tiene muchas facetas, como te dije, te lleva a diferentes visiones espirituales y aún físicas. Te lleva a ser un adorador de verdad, no un adorador de la boca para afuera, un intercesor, intercede por otro. Haces guerra espiritual, te deleitas en la presencia de Él. Aprendimos, cuando el Señor se manifiesta y te hace sentir su presencia, vos te deleitas. Ya no sabes que no estás hablando palabras huecas al vacío ahí que no pasa en el techo de la casa, no, hay una común unión. Entonces ahí aprendimos que en esa común unión con el Señor, vos te deleitas con Él y el Señor, el Padre, te muestra sus virtudes, aquello que todavía tú no has conocido hasta ahora. Y eso te lleva a un crecimiento. Entonces aprendimos también que hay un factor humano en la oración. ¿Se acuerdan? La carne es débil, nos agarramos de la carne es débil, pero dejamos la otra parte del versículo que dice que el espíritu siempre está dispuesto a la verdad. El espíritu humano que Dios nos dio no tiene problemas. El que tiene problemas es el alma. Y ahí le llamamos la carne, ¿sí? Donde funciona la vieja naturaleza humana. Donde están los deseos de pecado, ahí no queremos orar, no queremos reunirnos, no queremos... Ahí está la rebeldía. Entonces aprendimos también que las respuestas, el punto 2, aprendimos que las respuestas de la oración que tú destinas a peticiones, cuando tú pides algo, aunque sea en la voluntad de Dios, Dios nunca dijo que... Hay veces que sí, pero Él nunca dejó escrito que la respuesta sería inmediata, ni en el tiempo que nos gustaría. Entonces, cuando se ora por algún tiempo y vemos que no hay resultado, mucho creyente se desanima y deja de orar. Aprendimos también eso, que eso no es conveniente, no es saludable y no es lo que a Dios le agrada. Dios quiere que seamos insistentes, pero no, cuando digo insistente no digo repetitivo, todos los días la mismita oración. No, porque eso es un rezo.
aún sabiendo cuando vos volcás tu corazón y volvés a clamar, y volvés a clamar, y volvés a orar, y volvés a tomar autoridad, y volvés a la presencia del Padre, ahí hay perseverancia hasta alcanzar, ¿sí? Aprendimos también que la oración es una inversión de vida. Tú inviertes vida en Dios y es ahí donde Él se te revela. Es ahí donde se da a conocer. El amor de Él comienza a traer una manifestación literal. Entonces vos entrás en una sustancia tan profunda con Dios, con tu Creador, con tu Señor, tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador, que el enemigo no te puede arrancar ahí. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Romanos, que el Señor nos tiene en la palma de la mano y nadie nos arrebatará de su mano. Y nadie nos puede apartar del amor de Dios. Porque cuando tú te fundes en el amor de Dios, tu vida entra en el amor de Dios, entra una fusión, entra algo que no se puede separar, algo que queda unido. Por eso dice el Señor, nada, ni habla ni de cosa creada, no creada, cualquier tipo de demonio, poder espiritual, dice, nada, ni aun la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos ama a través de Cristo. Dice que así como el Padre ama a Jesús, nos ama a nosotros. Así que imagínate. Y a Jesús nunca lo soltó, salvo el momento del pecado, cuando el Señor juzgó el pecado en la cruz. Pero el Señor después, dice, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y en ese uno somos entramos nosotros. Así que imagínate, ¿qué nivel lleva ese tipo de oración cuando tú inviertes vida? No cuando es una cuestión, porque hay gente, como yo dije, expliqué, creo que fue el lunes pasado o cuando fue. Hay gente que ora porque, bueno, está acostumbrada a orar. Lo toma como algo religioso. Pero muchas veces, o gran parte de las veces, lamentablemente, ese tipo de oración no pasa al techo. Queda en el plano natural. Porque está hecho muchas veces basado en las emociones o en una costumbre que, si bien es buena, no tiene la motivación correcta. No tiene la motivación correcta, que es entrar en la común unión con su Padre Celestial. Hay gente que no sabe, o no dice, está dirigiendo ni quién es el Padre. El Padre quiere que le conozcamos. Conocer si no estamos con Él. ¿Y Él cómo quiere que estemos con Él? Bueno, en el vínculo de la oración. Por eso Él dice allí en Tesalonicense, dejó escrito, orad sin cesar. Dad gracias en todo. Yo puedo y tú podés orar sin cesar. ¿Cómo, pastor? Si tengo que trabajar, tengo que tener la mente ocupada. Cuando tú oras en el Espíritu, no hay límites ni de tiempo, ni de espacio, ni las cosas materiales, la materia. Porque es tu espíritu el que está orando sin parar mientras tú estás ocupado en el trabajo, con la mente en atendiendo lo que tengas que atender. Por eso el Señor, si no, no hubiera puesto, dice, orar sin cesar. Porque sabe que es imposible humanamente. Él dice que sí se puede. Porque tú y yo somos espíritu también. A veces solo te ves al espejo y ¿qué ves? Ves un cuerpo. Y mayormente atendemos todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero nos olvidamos que somos un espíritu en el cual hay un alma y que habitamos en un cuerpo. Entonces, cuando tú entiendes que oras en espíritu, ahora cuando oras almáticamente, obviamente que no estás invirtiendo vida, estás invirtiendo nada. Estás, bueno, haciéndolo porque, bueno, ese tipo de oración de invertir vida, cuando tú eres consciente de invertir vida, ese momento, ese rato, sean minutos o sea una hora, ese rato es lo máximo de tu vida de ese día. Aunque te venga una bendición gigantesca o incluso un milagro, ese tiempo con el Padre, ese tiempo donde Él se te muestra, se te revela, no es la misma oración, escúchame bien, no es la misma oración que cuando tú salís, yo salgo a pedirle algo, una necesidad material o familiar o lo que sea, no es el mismo, no es la misma, y no me malentiendas que está mal pedir, no, está perfecto y correcto, pero tiene su tiempo y es otro tipo de oración. Acordate, repito, que la oración es el vínculo. Es como si tú agarras el celular y te quieres comunicar. No es a los gritos.
La otra persona está del otro lado del mundo y tú empezás a los gritos porque no te vas a poder comunicar. Ni vas a hacer un esfuerzo mental y te vas a comunicar. Por algo está creado ese aparato, ¿sí? El teléfono, va, o vía satélite, va, y te conectas. Y insistes si está ocupado hasta que te atiendan. Tú estás invirtiendo vida porque sabes que hay algo importante que tenés que hablar con esa persona donde quiera que esté. Entonces, ese es un tiempo que tú le dedicas a invertirlo para Dios y no porque tenés una necesidad solamente. Y no porque el zapato aprieta. Y no porque no aguantas más y querés tirar. No, no, no es ese tiempo. Hay ese punto de la oración que se llama inversión de vida, de tiempo. Es estar ahí como te enseñé, delante de Él, consciente de que Él está ahí contigo aunque no sientas nada y que está dentro de ti, porque Él dice que está con nosotros. Entonces aprendimos que eso es adoración profunda, en gratitud, y no se hace a la carrera ni por cumplir. ¿Sí? Y aprendimos también que cuando vos oís allí al Señor, esa voz, cuando sos consciente de estar con Él, que no estás pidiendo nada, sino simplemente dando gracias y adorando, que le dedicás, esa inversión de vida, de tiempo, cuando vos escuchás la voz de Dios, te dije, tu alma se aquieta, tus emociones bajan al nivel que tienen que estar, el cuerpo y la mente se refrescan y se deleitan en la presencia de Dios. Y ahí te das cuenta quién es Dios. Solo ahí te das cuenta quién es Dios. Es un momento como si fuera de decir, estoy contemplando cuando cantamos, contemplar tu grandeza, contemplar tu hermosura, contemplar tu majestad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un encuentro espiritual, no estamos hablando de algo místico. ¿Cómo puedo contemplar algo si no sé a qué contemplar? Y acá en este caso, ¿desde dónde contemplarlo? La contemplación a la majestad de Dios nace de tu comunión con Él a través de la palabra, donde Él dice lo que Él es. Él se manifiesta a través de la palabra, se da a conocer y allí en oración, en el vínculo, en tu espíritu se hace efectivo lo que tú has leído. De repente estás orando y adorando, no estás haciendo otra cosa que dar gracias y de repente te viene una idea. Y de repente te conecta la mente con, anda a ver a tal persona, llama a fulano, o te envía personas a ti que Él ya preparó para que tú le des la palabra, una palabra de Dios que Él te está dando mientras estás adorando. Pasan tremendas cosas, grandes cosas, y eso te hace crecer en Dios. Eso te hace madurar en Dios. Otra de las cosas que te enseñé y aprendimos es que cuando vos estás con esa voz del Señor, sabes que se te desarman todas las excusas. Mano Eduardo, María, bienvenidos. Cuando vos literalmente sabés que esa voz no es la voz del diablo ni tu propia voz, sabes que viene esa voz dulce a tu vida, se desarman todas las excusas. ¿Te acordás que aprendimos eso? Y por esa razón hay muchos que no quieren orar. Muchos que se resisten a orar y ponen excusas para orar. Que tiempo, que cansancio, que bla, 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 bla. ¿Sabés por qué no quieren orar? Y me estoy refiriendo a creyentes ahora. ¿Sabes por qué no quieren orar? Porque sus excusas en la oración verdadera quedan anuladas. No les sirve ningún tipo de excusa. Por eso no ora. Porque allí el razonamiento humano se queda en el lugar que tiene que estar para las cosas naturales, porque la sabiduría de Dios viene a tu vida. ¿Dónde? Se empieza a manifestar en tu interior y luego sale en tus actitudes, en tu forma de ser. Porque ¿cómo? Has tenido un encuentro con Él. ¿Sabes qué pasa? El Señor te pone su mente, te activa la mente. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Pero la mayor parte de la vez usamos la nuestra. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino también con su manera de pensar, la manera de pensar del reino de Dios. Es una manera diferente a tu y mi manera de pensar natural. Pero cuando estás en ese punto de intimidad, de relación con Dios tan profunda,
mediante todos los días estar en su presencia, la sabiduría de Él empieza a brotarte. La mente de Él empieza a darte ideas, consejos, dirección, diseño de cosas que vos no te la hubieras, pero ni que estudiaras toda la vida lo hubieras conseguido. Porque vas a pensar como Él piensa, vas a hablar como Él habla y vas a actuar como Él actúa en el idioma de su palabra, el idioma de la fe. Y te dije y te enseñé también que esto no ocurre, esto que te estoy diciendo no ocurre de la noche a la mañana. Ni tampoco es por imposición, ni tampoco es por obligación, ni tampoco es por cumplir, ni tampoco es porque si me preguntan voy a decir que sí, que estuve orando. Bueno, no tiene sentido porque igual se va a ver. Si tú oras y tienes esa intimidad con Dios, escuchá lo que te voy a decir, si tú realmente eres un hombre o una mujer de oración, como debiera ser, y tú tienes esa relación de ida y vuelta, no precisa que te pongas un cartel. La unción, el poder sobrenatural de Dios va a salir a través de tu vida. En el área de los dones y regalos espirituales que Él te haya dado, eso va a salir a través de tu vida. Es innegable. No precisas un cartel. Estoy orando, oré tantas horas, leí tantos capítulos. No precisa, no es necesario. Sale solo, se ve. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si no hay una raíz, esté en buena tierra, esté bien abonada, con el agua correspondiente, entonces sale un tronco, sale la rama, salen las hojas, sale el fruto, como resultado natural. El fruto sale como resultado natural de un proceso espiritual que arranca en tu vida, que echa raíces en Dios, que echa raíces en la persona de Dios, que echa raíces en las virtudes de Dios, que echa raíces allí donde Dios se te da a conocer quién es Dios. Bueno, ahí, en esas raíces, de ahí sale todos los nutrientes necesarios para que cuando llegue el fruto, se te conozca y se me conozca por un fruto espiritual que todos quieran comer. Tú estás aquí hoy y has estado todo este tiempo porque has comido del fruto. Y hay personas que quieren comer del fruto que vos tenés. Cuando tú tienes fruto espiritual, de verdad, fruto espiritual, hay ciertas personas que Dios te va a enviar a comer de ese fruto, producto de tu crecimiento y tu madurez y tu sabiduría espiritual. Pero cuando tú no tienes fruto, tienes un fruto malo, porque dice que del mal árbol sale mal fruto. Ahí el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Es otro tipo de gente que se te va a arrimar. No confundas. Sí, porque a pastor a mí me viene gente. ¿Viene gente para qué? ¿Para edificación? ¿Crece con lo que vos le decís? ¿Madura con lo que vos le decís? ¿Sigue los consejos y lo ves crecer en Dios? ¿O lo ves que está metido en un mar de chusmerío, de crítica, de murmuración, de calumnia, de mentira, de contienda? Es fácil saberlo. Es fácil. ¿De dónde están metidas tus raíces espirituales? Hoy están con el tema de las raíces. Bueno, ¿dónde está tu raíz espiritual? Porque lo que sale a la punta del otro lado de la raíz allá arriba es el fruto. Y el fruto sale a través de una vida de oración. No de un tiempo solo específico, bueno, que es buenísimo, sino que tu vida es una vida de oración permanente. Orad sin cesar. Yo le dije una vez a ustedes, hace un tiempo atrás, hablando de esto, le dije lo siguiente. Vio que a veces se dice en los planos de reuniones, en alguna institución o el gobierno, dice, se llaman a sesión permanente. Bueno, yo me he llamado a oración permanente. Todos los días, todo el día, a la hora que sea. En mi espíritu, el Señor lo sabe. Y cuando estoy en la forma consciente, natural, Señor, ahí estoy orando, y hablando en lengua y dando gracias. Y pastor, ¿no tenés problema? Sí tengo. ¿Y qué hace? Continúo, porque es mi espíritu el que está orando. El Señor sabe que muchas veces no tengo ganas, como vos no tengo ganas. Pero mi espíritu, dice, está dispuesto.
El espíritu humano que Dios nos dio, conectado al Espíritu Santo, que para algo el Señor lo dio al espíritu humano, allí al conectarse produce que oremos, aun cuando no sabemos, dice Romanos capítulo 8, cuando no sabemos pedir como conviene, y la mayoría de las veces, por decir todas las veces, no sabemos cómo orar convenientemente, el Espíritu dice que nos conoce, el Espíritu de Dios nos conoce, y toma a través del Espíritu humano y lleva la oración delante del Padre, la que no sabríamos emitir con palabras, porque estamos con los cables cruzados, o el asunto no lo entendemos, o es demasiado pesado. Entonces el Espíritu humano se conecta con el Espíritu de Dios y lleva la oración al Padre. No hay excusa. Bienvenida, Mirta. Entonces, esto no ocurre de la noche a la mañana. Vivimos en la época, estaba preparando algo para el blog y me vino a la mente, estamos viviendo no descubro nada, estamos viviendo la era del microondas, ¿no? O de lo super instante. Queremos las cosas ya, para antes de ayer. Pero yo he visto lo siguiente, que Dios habla y te responde oraciones y te bendice con su presencia mucho más abundantemente cuando primero tú estás en silencio, dando gracias, adorándolo, sea que estés en silencio sin hablar o que puedas cantar, por ejemplo, levantando tus manos, poniéndote de rodillas, quedándote sentado. Yo te sugiero por ahí, como te dije el otro día, mejor no acostado porque te va a quedar cansado y te va a dormir. Es un tiempo que tú le dedicas. En ese tiempo, cuando tú estás haciendo devocional de verdad, o sea, le das devoción a Dios, es cuando Él más responde, cuando mucho más abundantemente viene de su presencia a tu vida. Cuando tú primero ministras a Dios, o sea, adoras a Dios. Buenas noches, Estela. Bienvenida. Cuando tú ministras a Dios, no te exime de problemas, no te exime de situaciones, no te exime de ataque del enemigo, pero sí, si tú solamente usas la oración como medio para pedirle cosas, y eso es toda tu vida de oración, ¿dónde queda el hijo, la hija de Dios, que es un adorador primero? Antes de ser un pedidor, alguien que pide, por decir un pedigüeño. Repito, no está mal, no está errado que pidamos, perfectamente tiene su lugar, el Señor quiere que le pidamos, además, pero no que pidamos en miniatura, sino que pidamos cosas grandes, que cuando Él las entregue se sepa y se dé cuenta el mundo espiritual y material que solo Él lo podía haber hecho. Eso a Él le encanta, que le pidamos cosas grandes. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando tú adoras a Dios primero, agradeces a Dios primero, pasas tiempo con Él de verdad, de calidad. Eso se viene enseñando hace años, pero ¿dónde está? ¿Dónde aparece en la vida de la mayoría de los creyentes ese nivel, esa altura, ese desarrollo, producto de la famosa oración? Digo famosa porque es el vínculo que el Señor instaló en la tierra para traer el cielo a la tierra y para comunicarnos con Él, y de ida y vuelta. ¿Dónde está? Como te dije, cuando tú pasas ese tiempo, y voy a insistir un poquito en esto para que te quede bien claro y lo dejes que llegue a tu vida, cuando tú pasas tiempo de calidad con Él, hay estructuras que se van quebrando hasta que por fin se separan. ¿Sí? El Señor dice que separa el alma de lo almático, lo natural, del espíritu. Y la palabra de Dios dice que entra a nuestras vidas, discierne los pensamientos y las intenciones que hay y pone las cosas en su lugar, el espíritu por acá, lo almático por este otro lado. Cuando tú pasas en ese tiempo, las raíces son enriquecidas a través
de ese tiempo de oración con Dios, tus raíces espirituales comienzan a tomar los nutrientes y llega a tu vida, va creciendo tu vida y el fruto, como te dije, que la gente va a ir a comer, la gente que Dios te va a mandar, va a ser producto del fruto que tú tengas. La gente que el Señor te va a mandar va a estar, el Señor es sabio, el Señor va a enviarte personas, producto, para que tomen el producto del fruto que de tu vida espiritual tú hayas desarrollado. También el enemigo va a mandar, pero tú vas a saber discernir y cortar. Pero después están aquellos otros que tienen raíces en el lugar incorrecto o no han permanecido, no están fortalecidos. Claro que tienen un fruto. Acuérdense que la palabra habla por muchos lugares del fruto silvestre. Como el Señor le dijo a su pueblo, te planté de vid escogida, pero te volviste un fruto, una planta silvestre. Plantas silvestres nacían y parecían igualitas a la buena, pero tenían un sabor completamente amargo, no se podía comer. Hay gente que da ese fruto y no alimenta las vidas, no hace crecer, no hace madurar, no hace tomar buenas decisiones a otras personas. Y el enemigo se las manda a ese tipo de personas. Porque así terminan más confundidas, más desorientadas, dudando y hasta el momento que reniegan del amor del Padre. Entonces, depende de tu calidad, donde están tus raíces, qué nutrientes suben por tu vida y hacen aparecer un fruto. O es amargo, como te dije, y trae todas las consecuencias que trae, o es dulce. Y el Señor te envía esas personas. No te asombres. Hoy alguien me decía, alguien de otra congregación en el interior del país, me decía, pastor, me está pasando esto, gente con problemas así, de este tipo, así, aquí en este departamento, en otro departamento donde yo me muevo, dice, continuamente me está llegando ese tipo de gente. Digo, bueno, es que tú estás produciendo un fruto y el Señor te está enviando esa gente porque tú tienes, ese fruto va a alimentar a esa gente, ese fruto va a ayudar a esas personas para sacarla de su condición. Entonces, como te dije, esto no aparece de la noche a la mañana. Es una inversión de vida, es una inversión de tiempo. Y ni hablar, no vamos a repetir, pero ni hablar como están las cosas ya andadas ahora de marzo para acá, ¿no? Siempre, siempre, siempre fue importante. Pero lo que es hoy, o ya de marzo para acá, lo que es hoy, el vínculo con Dios, no hay forma de ponerle otro calificativo que es de vida y de vida. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios, simplemente por lo que Él es en sí mismo, y le expresamos nuestro amor, el corazón de Dios se conmueve. ¿Por qué? Porque estás hablando el idioma de Él. Él ve que venís con la intención correcta. Él ve que aunque tenés dificultades, te presentás con la condición interna, con la actitud correcta. Y eso a Él le conmueve. ¿Y qué te tiene que extrañar? Que Él derrame sobre ti lo que Él ha preparado. ¿Qué te tiene que extrañar? El Señor le pone un sello a tus pedidos y a mis pedidos. Aún dice, sin que los digamos. Porque Él es tierno, Él es generoso. Por eso muchas oraciones a veces no son necesario pedir por algo. Porque cuando tú estás en ese vínculo con Él, ya está. Es lo que el Señor esperaba para desatar lo que Él tiene para tu vida. Entonces, ¿dónde vemos esto a la inversa? Hay demasiada obra cristiana, demasiado obra que se llamó obra o se llama obra cristiana, sin sentido. O sea, sin el sello de la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha estado en profunda comunión con Él, en profunda relación con Él. Es
y mayormente, como dije recién, cuando se hace para pedir cosas materiales. Hay mucha obra hecha, como estamos aprendiendo también los sábados, hay mucha obra hecha en lo natural, con el esfuerzo y la capacidad humana, y porque yo, y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro. Siempre sacándose cartel, poniéndose cartel para que sea más visible que Dios mismo. O sea, un nombre que sea sobre el nombre de Dios. Por eso muchas veces en las oraciones hay oraciones que ni siquiera se le puede llamar oración. Pero muy seguido se está fuera de esa comunión con Dios. Y solo se supone, hacemos suposiciones acerca de Dios. Porque encima todavía cuando se ora, se debe orar conforme a la palabra. Para saber que estás orando en la voluntad de Dios, tenés que orar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que Dios respalda. Es a la que Él mismo atiende, porque es su palabra. Y si tú vas al Señor y dices, Padre, acá tu palabra dice que para mi situación, acá está la respuesta, y tú le decís, Padre, mira acá, mira lo que tú dijiste, ¿al Señor le agrada? Claro que sí. Al Señor le agrada. Al Señor le encanta eso. Pero cuando tú simplemente supones acerca de Dios, suposiciones no te comunican con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Te adelantas a tomar decisiones, a los propósitos y al diseño de Dios. Te adelantas. Das pasos que el Señor nunca te dijo que los hiciera. O sea, vas adelante de Él. Haces un montón de cosas que parecen buenas a tus propios ojos. Y sí, pero fíjense, pero el Señor nunca te pidió que las hicieras. Yo cometí esos errores. Ahora he bajado en ese aspecto, he bajado la cortina. No me muevo sin una dirección específica de Dios. Punto. Diga lo que diga, piense lo que piense. ¿Por qué? Porque aprendí, me di la cabeza contra la pared. Muchas veces supuse cosas acerca de Dios, pero no había estado con Él como debía estar, esperando, siendo paciente, cosa que uno normalmente no es. Y hacía cosas que parecían buenas a mis ojos, a la forma, sí, porque fíjate, pero Dios nunca me pidió que las hiciera. Yo conté un testimonio hace unos bastantes años atrás, un día en una situación bien particular, yo no sabía qué decisión tomar, no sabía cómo hacer, y estaba solo en un lugar, y una voz clarita, así casi que audible, te puedo decir, dijo de esta manera: tú hiciste lo que yo no te pedí que hicieras, pero lo que sí te pedí que hicieras, no lo hiciste. Fue todo, eso fue todo, no me dijo más nada. Para mí fue más que suficiente. Pregúntate ahora ciertas acciones que tú tienes, ciertas formas o decisiones que tienes que tomar o has tomado, sobre qué fueron fundamentadas, sobre qué fueron hechas. Ser paciente, vio que es una virtud, dice la palabra, que tenemos que cultivar. Allí en Primera de Pedro. Paciente no está en nuestra naturaleza espiritual, porque la humana quiere dispararse, hacer cosas y hacer y hacer, y si no se hace, parece que... Entonces, allí en Jeremías capítulo 23, verso 21, dice la palabra de Dios, Jeremías 23, 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, iban adelante. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y muchas veces la interpretación de esto como que se va directamente solo al profeta, con el oficio de profeta. No necesariamente es la única interpretación. ¿Por qué? El verso 22 lo dice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, mira la palabra que dice en el secreto de Dios, en ese lugar donde no entra una tercera persona, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Cuál palabra? Las de Él. Cuando no estamos en el secreto de Dios, damos a conocer nuestras palabras, o nuestra opinión, nuestra suposición acerca de Dios, de lo que Dios quizás quiso decir. Dice, y el resultado dice, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Señor dice, yo no los envié, pero ¿dónde tenían que haber estado
antes de abrir su boca, dice, ¿dónde tenían que haber estado? En mi secreto. ¿De qué venimos hablando desde hace el secreto de Dios? Ahí está todo el tema, de ahí sale todo, absolutamente todo. Del secreto de Dios, de ese lugar íntimo con Dios. No porque sea un misterio el secreto, sino porque es un lugar de intimidad, un lugar de profundo relacionamiento con Él. El diablo siempre busca quebrar a través del pecado en nuestras vidas. El diablo siempre busca quebrar, busca romper, busca que no exista un hombre de Dios, una mujer de Dios que esté en el secreto con el Padre. Porque sabe el diablo que contra ahí no puede, porque lo que se va a desatar por ahí va a hacer que él retroceda, tenga que huir. Por eso siempre el diablo va a atacar aquello que es importante. Te lo dije varias veces. El diablo no ataca a aquello que no sea aquellos hijos, hijas de Dios, que Dios no tenga un plan con ellos. Claro, el diablo va a venir para, ya lo que sabemos, matar, hurtar y destruir todo lo que sea la obra de Dios, como sea que lo pueda hacer, voluntario o involuntariamente, a como de lugar. Él no quiere, y a estos profetas les pasó eso, no fueron al secreto con Dios, allí a ese lugar, palabra de Dios que harían ¿qué produciría el mensaje del profeta? Haría que el pueblo, las congregaciones, dejaran su camino errado, su forma de actuar errada, lo que desagradaba a Dios fuera quitado de los corazones. Ese es el propósito de una palabra profética. Es un funcionamiento, no es simplemente un mensaje. Entonces cuando ellos no estuvieron en el secreto de Dios, ellos no esperaron a tener luz verde de Dios para saber cómo moverse, y entonces sí, Dios me dijo que dijera. Cuando Dios envía una palabra venida en el secreto, que viene del secreto, de ese oír, como Jesús decía, lo que escucho al Padre y lo que veo al Padre hacer y decir, eso yo hago y eso digo. Es que el Señor Jesús no se inventaba sus propios sermones, el Señor Jesús no se inventaba su propia manera de funcionar. Dice, lo que veo al Padre, ¿y dónde lo veía? Se iba al lugar secreto, a su lugar apartado, fuera en el monte, fuera en el desierto, o donde estuviera, él se iba solo, y allí estaba con Dios, y cuando escuchaba y veía en el Espíritu lo que el Padre estaba haciendo, que quería enviarlo del cielo a la tierra, él venía y lo hacía. Eso lo debemos aprender los martes, estamos aprendiendo en el libro de Juan. Entonces, cuando estamos en ese tiempo con Dios, de secreto, en el secreto de Dios, no para decirnos secreto, sino en el secreto de ese lugar donde el diablo no puede entrar, en esa intimidad donde el diablo, en ese lugar profundísimo de tu espíritu con el Espíritu de Dios, donde el diablo no puede entrar, es donde Dios te comunica qué hacer o qué no hacer, te da luz verde o te dice esperá. Por eso digo que el diablo siempre viene a atacar aquello y a aquellos que han estado en el secreto de Dios, para poder quebrar, para que esa mujer o ese hombre de Dios ya no vayan al secreto con Dios. Y entonces no reciban nada y lo que hablen sea nada más que lo humano hasta que después se termine todo. Y no quiere decir que no haya fallas. Y no quiere decir que no haya errores. Los hay. Por eso el diablo quiere cortar eso. Quiere impedir a cuánto creyente se quiera meter en esa profundidad con Dios. El diablo va a venir a atacar. El diablo va a venir a ver cómo hacerlo caer, cómo hacerlo reventar, cómo hacerlo perder, para que ya no vaya a ese lugar secreto, porque el diablo le teme ahí, porque no sabe, el diablo allí no sabe en ese secreto qué es lo que está hablando ese hijo, esa hija con el Padre, porque el diablo no puede entrar en esa intimidad. Por eso el diablo siempre ataca esa intimidad, porque después los resultados van a ser desastrosos. Cuando esa intimidad es cortada, cuando esa relación es cortada, se rompe, Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Ahí hace su obra trágica en la vida de los cristianos, porque en la vida de los no cristianos ya la tiene. Entonces, ¿qué producía o qué debería producir el mensaje del profeta de Dios? Cuando Dios te da una palabra, es para que lleves al pueblo, o a una familia, o a una persona en particular, a aquella que Dios te envíe o te la envíe,
es que se vuelva de corazón a Dios. La profecía normalmente tiene apuntado a que la gente se vuelva a Dios, deje lo malo que está haciendo, lo errado que está haciendo, porque Dios es amplio en perdonar. Porque siempre agarramos el hacha y le bajamos el hacha, ¿no? El que se tropezó, el que se dio la cabeza contra la pared. Pero sabe que el Señor mandaba al profeta para que si el pueblo se arrepintiera, Él lo quería perdonar y restaurar. Entiéndelo. Si no, el Señor no le mandaría nada al profeta, dejaría, bueno, los liquido y no les doy más oportunidades. Cuando el Señor envía una palabra profética, cuando el Señor envía una palabra a través de alguien, es porque Él tiene en su plan que la persona o familia o lo que sea se arrepienta, deje lo que estaba haciendo y el Señor lo restaure. Muchos cristianos no le encanta para nada que un cristiano que se reventó sea restaurado. Porque si no, no tienen de quién hablar. Pero el Señor dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el verso 21, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. No dice a los incrédulos, le dice a mi pueblo. Cuando uno está en esa, por eso el diablo no quiere. Cuando uno está en esa profunda intimidad con Dios, vas a recibir una palabra de Dios. No es invento tuyo. No va a ser algo que de tu conocimiento de Biblia. Va a ser esa palabra que va a traer que el pueblo que la escuche, la persona o personas que la escuchen, se vuelvan, cambien de actitud porque algo que no le agrada a Dios está aconteciendo con ellos. Y dice que se vuelvan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí apunta la palabra profética. A la conversión, al cambio de actitud, al arrepentimiento, porque Dios le encanta perdonar, Dios les encanta restaurar y restituir. Y hay muchos religiosos que esto no les gusta, porque no piensan que un día les puede pasar a ellos. Pero el Señor le encanta hacer ese trabajo. ¿Y a quién se lo confía? Tenemos que aprender necesariamente a hacer lo que Dios sí nos mandó a hacer. Sí nos mandó a hacer. Porque cuando hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, es pecado. Aunque sean buenas obras, con buenas intenciones, a Dios no le agradó como acá. Yo no los mandé. Yo no los mandé. ¿Cuántos se mandaron solos a decir cosas y nunca nunca se entendieron qué significaba la guerra espiritual? Simplemente abrieron la boca y como esto profetizaban. Y es más, dice, corrían, iban adelante. Yo no les hablé, dice. Ellos no estuvieron conversando conmigo en el secreto. Si hubieran estado, hablarían otro idioma. Por eso aquellos, ¿sí?, que suele ocurrir que no oran debidamente, se vuelven jueces de los que sí oran o jueces de los que han tenido ciertas situaciones. Y se olvidan de sí mismos, se olvidan que son parte también de lo mismo, del cuerpo. Cuando uno está allí en el secreto, allí el diablo espera que salgas del secreto para atacar. A ver cómo puede hacer que te desanimes, te sientas mal con tal de que no vayas más cada día al secreto de Dios. Porque el diablo le teme ahí, porque, repito, el diablo no puede entrar en esa conversación. Dios no se lo permite. Porque dice que el Señor, antes de hacer algo en la tierra, dice que voy a revelarle, lo haré saber a mis siervos los profetas. Y no solo el que tiene oficio profético, sino aquellos que cumplimos una función profética, sea cantando, danzando, predicando o sirviendo de alguna manera. Cumplimos funciones proféticas. Entonces, quiero que entiendas que hacer las cosas porque te nace, porque siento, pero es bueno, pastor, las buenas intenciones, Dios dice, no van, yo no te lo mandé a hacer. Porque no apunta más que en el fondo termina siendo para tu ego o para mi ego. Aunque diga que no, porque Dios no lo mandó. Si Dios no lo mandó, ¿por qué te vos? ¿Por qué te zambullís vos? Y acá que ellos, dice, corrían.
Ellos corrían. ¿Para qué? Para ser vistos. Dios nunca los había mandado. Entonces, es necesario estar delante del Señor el tiempo necesario hasta que la respuesta llegue, aprender a oír la voz de Dios. Hay libros que se han escrito cómo oír la voz de Dios. Si no fuera importante, ¿por qué se escribirían libros? ¿Y por qué encontramos toda la palabra de Dios hablando de eso? Entonces, así cuando tú estás en esa relación de esa magnitud, el Señor te va a enviar la respuesta que tanto necesitas para tu vida, sea del índole que sea. Ahora, no esperes que una pequeña oración por compromiso resuelva todas tus situaciones al instante. Y menos pienses que Dios te va a dar la dirección que necesitas para tu circunstancia, porque hiciste una oracioncita, por llamarla de alguna manera. No pienses. Recordá esto, como en el caso de Daniel, el profeta Daniel, que cuando tú estás pidiendo algo que va a repercutir en gran magnitud sobre muchísima gente que te rodea, el enemigo lo quiere retener, lo quiere que no llegue a la tierra. ¿Se acuerdan la guerra espiritual que había cuando el Señor quiso mandar la respuesta a Daniel? Sucede y sigue sucediendo. Por eso es necesario invertir tiempo en oración, tiempo de vida, calidad, escucha bien, en su presencia, con la conciencia clara que vos estás en la presencia de Dios, sientas o no sientas nada. Pues es el mejor tiempo ganado. Ese tiempo de oración profunda es así donde se desata lo que el diablo quería tener atado para que se haga real en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, y entonces tu vida crece, se fortalece, se renueva y va a aparecer un fruto allí. Vas a ver un fruto, te repito, según, como te dije hoy, la clase de gente, el tipo de gente que te va a ser enviado. Está bien, cuando te des un buen fruto, porque del árbol bueno dice, para que todo árbol exista, tiene que haber habido una semilla, una raíz en buena tierra. Entonces, cayó un fruto, dice, te va a enviar gente, como te expliqué de esta hermana hoy, con una necesidad específica para que tú le hables. Ellos quieren comer de ese fruto. Pero también el diablo va a enviarte a ver si puede pegar duro, como no pudo pegar en la intimidad con Dios, que quiere pegar duro y te va a mandar a personas tóxicas, personas que te van a querer sacar, personas que solo para dolores de cabeza sepas discernir el tema. Y también para cerrar esto, aquellos que les envían, como te dije hoy, sí, pastor, pero vinieron a mí, pero fulano vino a mí, pero mengana, y usted sabe lo que dijo, y dijo aquello. Y como te dije hoy, ahora, van a comer del fruto que tú tengas. Si tu fruto es el hablar de los demás contra los demás y no hace avanzar el reino de Dios, o te crees en lugar de Dios para juzgar y resolver problemas que solo el Espíritu Santo puede resolver, la gente que se te va a arrimar es la que el enemigo te envía porque obviamente quiere comer de ese fruto porque se siente a gusto comiendo ese fruto. Por eso el Señor dijo, y no lo saquemos de contexto, por sus frutos los conocerás. No dice en singular, lo dice en plural. No es un solo fruto, frutos. Por sus frutos, de diferentes tipos. Cuando es un fruto bueno, es un solo fruto, que se manifiesta en diferentes formas. Pues entonces, todo nace en la vida llamada cristiana, la vida del creyente, la vida del camino, llámala como quieras. Tiene un fin, una finalidad en la tierra y en la eternidad. Por eso Dios la creó, por eso Dios estableció. Puedo decir que cuando tú vas al libro de Génesis y que Jesús, Señor, salía y se paseaba, dice, en el huerto, salía a comunión con Adán y Eva.
el Señor salía a conversar. ¿Qué es la oración? Una conversación. Era necesario oración como la conocemos hoy, antes de la caída del hombre. No como la conocemos hoy, pero sí en su esencia. Era qué necesidad tenía Dios de salir y andarse por el paraíso allí a ver para charlar con Adán y Eva. Pensalo, tiene una profundidad muy grande. Estaba estableciendo el vínculo. En ese vínculo era que el hombre disfrutaba de todo lo que Dios era en aquel momento. Y es lo que el Señor quiere volver a restaurar en este tiempo en nosotros. Y más que nunca ahora. Cristiano que no ora en una vida de oración como es debido, ¿cómo están y cómo van a estar las cosas? Saca tus conclusiones. Yo espero que a partir de hoy, como he estado orando, tú te vuelvas una persona que tome conciencia delante de quien se presenta cada vez que dice voy a orar. No voy a... Porque como es una conversación, tiene que haber una voz que sale a través de ese vínculo que va a traer a tu vida lo benéfico. Muchas veces correctivo, muchas veces disciplina, muchas veces cosas que no nos gustan en nuestra alma, por supuesto, y otras van a desatarse bendiciones, dirección de Dios, oportunidades, ideas creativas, etc. Pero es para edificar. La comunión con Dios edifica y hace crecer a otros. Lo opuesto es que trae ruina, trae conflictos, trae de todo tipo de basura natural a la vida de aquel que solamente tiene una oración que no pasa el techo. Quiero que entiendas esto porque es muy profundo para que dejes de hacer oraciones de compromiso, oraciones por cumplir, oraciones porque, bueno, no, deja que el Espíritu de Dios que está en ti, porque está en ti, te tome. Deja que por tu boca salgan palabras que Él te ha puesto en la boca. Deja que si hablas en otras lenguas, según el lenguas del Espíritu, esas que no son el idioma español, que tú dejas que salgan, tú vas a ver la diferencia en pocos días y semanas, el cambio que se va a producir en ti, porque lo que el Espíritu hace nunca es algo que no se va a ver, tiene que verse. Y aún si hubieras fallado, hubieras cerrado, agárrate, vuelve a la oración, vuelve a la comunión, porque el diablo no va a querer que tú vuelvas a ese lugar, porque sabe que allí hay perdón, de gracia, sabe que ahí hay favor, sabe que el Señor es misericordioso, sabe que el Señor es tierno y compasivo. Entonces no quiere que vayas a ese lugar, quiere que te quedes ahí, así te puede pisotear a través de gente que no tiene fruto bueno. Pero tú, hoy yo sé que has aprendido. No te importa lo que te digan, lo que dejen de decir. Impórtate lo que Dios está diciendo acerca de ti en relación a tu propia vida, a tu propio estado actual de vínculo con Dios. No ese que vos te imaginás, no ese que vos has hecho rutinario, que vos te crees que estás bien. No, no, estamos hablando de que el Señor te hace saber sí o no. Esto es fácil de comprobar. La diferencia del cristianismo, llamado cristianismo, con el resto de las supuestas religiones, es que uno es comprobable y el otro y todo lo demás no es comprobable. Aquí vos tú lo podés comprobar, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Entonces ni siquiera tomes en cuenta lo que te digo, pero pruébalo tú. Hazlo tú y verás cómo es real. Tú tienes que comprobarlo por ti mismo. Y verás a Dios crecer en tu vida, salir en tu vida, manifestarlo en tu vida, y tu vida va a ser bien diferente a lo que es ahora. Y haz de esto realmente tu prioridad, porque las cosas que están pasando y van a pasar requieren de que tu vida tenga un vínculo bien fuerte con el Señor. Todos lo necesitamos, absolutamente todos lo necesitamos. Bien, Dios te bendiga mucho.
Gracias por estar. Que el Señor te alcance con su misericordia, te alcance con su bondad, te alcance con su gracia y favor. Y lo que resta de esta semana sea una semana en la que tú puedas testificar: mi vida no es la misma. Dale gracias a Dios. Comienza toda oración con gratitud profunda desde que te levantas y luego conversas con el Señor conversa contigo. Vive agradeciendo. Acordate de ser ese lugar secreto donde el diablo no puede entrar. Dios mediante, nos vemos mañana a las 19:30 para seguir compartiendo más del amor de Dios que se te revele a tu vida. Gracias, los bendigo a todos y cada uno, bendigo sus familias, bendigo lo que representan, bendigo tu entrada y tu salida, como dice la palabra de Dios, desde ahora y para siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, tengas un descanso bendecido, pleno de la presencia de Dios, con Él en tu corazón y sobre tu cuerpo, sobre tu mente y en tu espíritu y tu alma. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.